Hay una línea que cruza la parte superior del continente norteamericano. Se extiende por 8.865 kilómetros. Atraviesa bosques y lagos. Cruza las doradas praderas y los escarpados picos de las montañas rocosas. Desemboca en las frías aguas del Océano Pacífico. La llamamos la frontera. Durante generaciones nos han contado una historia sobre esta línea. Nos dicen que es la frontera sin defensas más larga del mundo. Nos dicen que representa una amistad única en la historia. Estados Unidos y Canadá, vecinos, socios, aliados. Dos naciones que son como hermanos compartiendo la misma casa. Vemos el Arco de la Paz en el estado de Washington. Vemos los puentes por donde circulan los coches libremente. Vemos los acuerdos comerciales y el intercambio cultural. Pero la historia es una cortina, y a veces, si la descorres, ves algo que te hiela la sangre. Imaginen si les dijera que bajo la superficie de esta amistad había un plan para destruirla. Imaginen si les dijera que el ejército de Estados Unidos, el mismo ejército que liberó a Europa y lucha por la democracia, pasó décadas planeando un ataque sorpresa masivo contra Canadá. Esto no fue un ejercicio teórico, no fue un garabato en una servilleta, fue una guía operativa totalmente financiada y autorizada. Tenía movimientos de tropas, tenía objetivos de bombardeo, tenía líneas de suministro, incluso tenía presupuesto para armas químicas. El objetivo no era solo derrotar al ejército canadiense, el objetivo era borrar del mapa el dominio de Canadá, tomar sus ciudades, ocupar sus puertos y convertir al Gran Norte Blanco en el estado número 51 por la fuerza. Esta es la historia del Plan de Guerra Rojo. Esta es la historia de la época en que Estados Unidos se preparó para invadir a su mejor amigo. Para entender esta historia, debemos olvidar el mundo en el que vivimos hoy. Tenemos que olvidarnos de la OTAN. Tenemos que olvidarnos de las Naciones Unidas. Tenemos que olvidarnos de la idea de que Occidente es una gran familia feliz. Tenemos que retroceder a las décadas de 1920 y 1930. La Primera Guerra Mundial había terminado. Las trincheras de Europa se habían llenado. El mundo intentaba reconstruirse. Estados Unidos había emergido de la guerra como una superpotencia mundial. Sus fábricas estaban en plena marcha, sus bancos estaban repletos de oro, su armada crecía. Pero al otro lado del Océano Atlántico había un rival, el Imperio Británico. Hoy en día consideramos a Gran Bretaña y Estados Unidos como los aliados más cercanos, la relación especial. Pero en la década de 1920 eran rivales, eran competidores. Gran Bretaña era el antiguo mastro del mundo. Controlaba los mares, controlaba el comercio, controlaba una cuarta parte del globo. Estados Unidos era el nuevo rival. Quería controlar los mares, quería controlar el comercio. La tensión aumentaba. Había disputas por los derechos petroleros en Oriente Medio. Había disputas por el caucho en Asia. Había disputas por el pago de las deudas de guerra. Gran Bretaña le debía a Estados Unidos millones de dólares y no quería devolverlos. Los almirantes de Washington y los de Londres se miraban con recelo. Empezaron a construir acorazados más grandes. Empezaron a contar sus cañones. Y en el sótano del edificio estatal de Guerra y Marina en Washington, D.C., un grupo de hombres se sentó a responder una pregunta aterradora. Si estalla una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿cómo ganamos? Sabían que no podían invadir Inglaterra. Estaba demasiado lejos. La Marina Real Británica era demasiado fuerte. No podían librar una guerra en el Océano Atlántico. Así que buscaron un punto débil. Buscaron un punto vulnerable para el Imperio Británico. Un lugar donde ondeaba la bandera británica, pero donde la Armada Británica no pudo salvarlos. Miraron hacia el norte. Miraron a Canadá. Para los planificadores de guerra estadounidenses, Canadá no era un vecino amistoso. Era un rehén. Era un dominio británico. Era leal a la corona. Si Gran Bretaña entraba en guerra con Estados Unidos, Canadá estaría legalmente obligado a unirse a la lucha. Canadá sería la plataforma de lanzamiento de los ataques británicos contra ciudades estadounidenses. Así que los planificadores decidieron que la mejor defensa era un buen ataque. En 1930, el Departamento de Guerra aprobó la versión final del documento. Se le otorgó el sello de alto secreto. Su título oficial era
Lectura del Plan Básico de Guerra Conjunto del Ejército y la Armada. En este plan, a cada país se le asignó un código de color. Estados Unidos era azul, Gran Bretaña era rojo, Alemania era negro, Japón era naranja y Canadá. A Canadá se le dio el nombre en clave carmesí. El Plan Carmesí no era un plan para una lucha justa, era un plan para una guerra relámpago. Los estrategas en Washington sabían que debían actuar con rapidez. Tenían que sacar a Canadá de la guerra antes de que Gran Bretaña pudiera enviar refuerzos al otro lado del océano. Dividieron Canadá en teatros de operaciones. Identificaron los objetivos clave. Calcularon con exactitud cuántos hombres y cuántas balas se necesitarían para aplastar la resistencia canadiense. Veamos el mapa de la invasión. El plan preveía un ataque multifacético. Un ataque simultáneo en 5 frentes diferentes. Fue diseñado para cortar a Canadá en pedazos, para que las provincias no pudieran ayudarse entre sí. El primer objetivo era Nueva Escocia. Los planificadores estadounidenses sabían que Halifax era la ciudad más peligrosa de Canadá. Era el cuartel general de la Marina Real canadiense. Era el único puerto importante de la costa este que no se congelaba en invierno. Era la puerta de entrada para las tropas británicas. Así que el plan preveía un asalto anfibio masivo contra Halifax. La Marina estadounidense partiría de Boston y Nueva York. Bombardearían la costa. Luego, 25,000 Marines estadounidenses asaltarían las playas cercanas a Halifax. Sus órdenes eran claras: tomar el puerto, destruir los muelles, cortar los cables telegráficos. Y había un detalle escalofriante en el apéndice del plan. Los generales estadounidenses temían que los canadienses lucharan con ahínco por Halifax. Les preocupaba la guerra de trincheras, así que recomendaron el uso de guerra química. El documento autorizaba explícitamente el uso de gas venenoso contra los defensores canadienses en Nueva Escocia. Piénsenlo un segundo. Esto ocurrió 8 años después de que el mundo prohibiera las armas químicas en el Protocolo de Ginebra. Estados Unidos había firmado este protocolo, pero los planificadores escribieron que en una guerra de supervivencia los tratados no importaban. Estaban dispuestos a gasear a los ciudadanos de Halifax para asegurar el puerto. El segundo objetivo era Montreal. Montreal era el corazón de Canadá. Era la capital financiera. Era el centro de transporte. Todos los ferrocarriles y el transporte marítimo del río San Lorenzo pasaban por Montreal. Si se controlaba Montreal, se controlaba el flujo de alimentos y combustible al resto del país. El plan exigía que un ejército marchara hacia el norte desde Vermont y Nueva York. Seguirían el curso del río Hudson, destrozarían las defensas fronterizas en Punta Rouse. Calcularon que podrían llegar a Montreal en 3 días. Una vez que tomaran los puentes sobre el río San Lorenzo, Canadá quedaría dividida en 2. Las provincias atlánticas quedarían aisladas de Ontario por el oeste. El tercer objetivo eran los Grandes Lagos. Este era el corazón industrial: Toronto, Hamilton, Buffalo, Detroit. El plan preveía una invasión masiva a través del río Niágara. Las tropas estadounidenses tomarían las centrales hidroeléctricas en las cataratas del Niágara. Esto dejaría sin electricidad a Ontario. Luego marcharían sobre Toronto. Pero los planificadores tenían una sorpresa para Toronto. Sabían que una invasión terrestre sería lenta, así que planearon una guerra aérea. En la década de 1930, la aviación apenas comenzaba a madurar, pero el ejército estadounidense ya estaba pensando en el bombardeo estratégico. Identificaron las fábricas clave en Toronto, las vías del tren y los edificios gubernamentales. Planearon lanzar bombarderos desde aeródromos de Nueva York y Michigan. Sobrevolarían el lago y sembrarían la destrucción sobre las ciudades canadienses. El cuarto objetivo eran las praderas. Winnipeg era el objetivo. Era el cruce ferroviario que conectaba el este con el oeste. Si se cortaba la línea férrea en Winnipeg, Vancouver se vería privada de alimentos. El plan requería una columna mecanizada que avanzara hacia el norte desde Dakota del Norte. No había defensas naturales en las praderas. Era un terreno llano y abierto, perfecto para tanques, perfecto para una fuerza de invasión de rápido movimiento. El quinto objetivo era Vancouver.
En la costa oeste, el objetivo era la base de la Marina Real Británica en Esquimalt, en la isla de Vancouver. La Marina estadounidense bloquearía el estrecho de Juan de Fuca, sometería a la ciudad de Vancouver a la inanición. Tomarían el puerto para impedir que los británicos desembarcaran tropas de Asia o Australia. El alcance del plan de guerra era impresionante. Era una guerra total. Suponía que el ejército canadiense se vería abrumado. En 1930, el ejército canadiense era pequeño, contaba con solo unos 4.000 soldados regulares. Era una fuerza de milicia. El ejército de Estados Unidos también era pequeño en comparación con Europa, pero contaba con una enorme reserva. Contaba con millones de hombres que podían ser reclutados. Tenía el poderío industrial de Detroit y Pittsburgh. Los planificadores calcularon que podrían conquistar las principales ciudades de Canadá en 30 días. Pero no solo planearon la invasión, sino también la ocupación. El documento discutía qué hacer con el gobierno canadiense. Abordaba cómo gestionar a la población civil. Sugería que Estados Unidos no debía devolver el territorio después de la guerra. Los planificadores creían que la geografía de Norteamérica la destinaba a ser una sola nación. Vieron la invasión como una oportunidad para corregir el error de 1776 y finalmente unificar el continente bajo la bandera de las barras y estrellas. Planearon abolir las provincias canadienses, establecerían territorios militares, impondrían la ley estadounidense, se apoderarían de los bancos y los recursos. Era un plan para la anexión. Ahora bien, podrías pensar que esto era solo un ejercicio teórico, que solo se trataba de unos coroneles aburridos en un sótano jugando, pero la evidencia sugiere lo contrario. El gobierno de Estados Unidos gastó millones de dólares en prepararse para esta guerra. En 1935, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Air Base Willox, Ley de la Base Aérea. Este proyecto de ley buscaba construir nuevas bases aéreas en todo Estados Unidos. Se presentó al público como un programa de empleo durante la Gran Depresión. Abordaba cómo gestionar a la población civil. Sugería que Estados Unidos no debía devolver el territorio después de la guerra. Los planificadores creían que la geografía de Norteamérica la destinaba a ser una sola nación. Vieron la invasión como una oportunidad para corregir el error de 1776 y finalmente unificar el continente bajo la bandera de las barras y estrellas. Planearon abolir las provincias canadienses, establecerían territorios militares, impondrían la ley estadounidense, se apoderarían de los bancos y los recursos. Era un plan para la anexión. Ahora bien, podrías pensar que esto era solo un ejercicio teórico, que solo se trataba de unos coroneles aburridos en un sótano jugando, pero la evidencia sugiere lo contrario. El gobierno de Estados Unidos gastó millones de dólares en prepararse para esta guerra. En 1935, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Air Base Willox, Ley de la Base Aérea. Este proyecto de ley buscaba construir nuevas bases aéreas en todo Estados Unidos. Se presentó al público como un programa de empleo durante la Gran Depresión, pero si observamos dónde se construyeron las bases, surge un patrón. Construyeron una enorme base aérea en el Estival, Michigan, construyeron otra en New York, construyeron otra en el noroeste del Pacífico. Estas bases estaban perfectamente ubicadas para atacar objetivos canadienses. Hubo un escándalo cuando se filtró el testimonio de las audiencias del Congreso. Un general estadounidense llamado Frank Andrews testificó ante un comité secreto. Señaló un mapa. Explicó que estas nuevas bases eran necesarias para proyectar poder aéreo sobre el Triángulo Industrial de Ontario. Hablaba de bombardear Toronto. El gobierno canadiense lo vio, leyeron los periódicos, sabían lo que hacían los estadounidenses. Y esto nos lleva al otro lado de la línea. ¿Qué hacía Canadá mientras los estadounidenses los medían para un ataúd? ¿Lo sabían? ¿Les importaba? La respuesta es sí, lo sabían. Estaban aterrorizados. Canadá en la década de 1920 era una nación con complejos respecto a su vecino. Miraron al sur y vieron un gigante ruidoso, rico y fuertemente armado. El primer ministro canadiense, Mackenzie King, era un hombre extraño. Estaba obsesionado con el mundo espiritual. Celebraba sesiones espiritistas para hablar con su madre y su perro muertos, pero también era un político astuto. Sabía que Canadá no podía derrotar a Estados Unidos en una lucha justa. Si los estadounidenses invadían, Canadá perdería. Era una certeza matemática, pero eso no significaba que fueran a rendirse.
En una pequeña oficina en Ottawa había un hombre llamado James Sutherland Brown. Todos lo llamaban Buster. Buster Brown era el director de operaciones militares e inteligencia del ejército canadiense. Era veterano de la Primera Guerra Mundial. Era un hombre de bigote espeso y una profunda desconfianza hacia los yanquis. Buster Brown creía que la guerra con Estados Unidos era inevitable. Creía que los estadounidenses eran agresivos e imperialistas. Así que años antes de que los estadounidenses terminaran el plan de guerra, Buster Brown escribió el suyo. Se llamó Plan de Defensa número 1. Si el plan de guerra era un mazo, el plan de defensa número 1 era un chaleco suicida. Buster Brown sabía que el ejército canadiense era demasiado pequeño para defender la frontera. Si se quedaban en trincheras esperando, serían flanqueados y destruidos. Así que su plan era radical. Planeaba invadir Estados Unidos primero. Suena descabellado, un país de 10 millones de personas invadiendo un país de 120 millones. Pero la lógica de Buster Brown se basaba en el tiempo. Sabía que el ejército estadounidense tardaba en movilizarse. Estados Unidos tardaría semanas en reunir sus tanques y artillería. Brown planeó usar columnas volantes. Estas eran unidades de caballería e infantería de rápido movimiento, apoyadas por camiones. En el momento en que se declarara la guerra, el ejército canadiense cargaría hacia el sur a través de la frontera. Las tropas de Vancouver avanzarían hacia el sur y tomarían Seattle y Portland. Destruirían los puentes y los puertos. Las tropas de las praderas avanzarían hacia el sur hacia Minneapolis. Las tropas de Quebec avanzarían hacia el sur hacia Albany. El objetivo no era conquistar América. Buster Brown no estaba loco. Sabía que no podía mantener Seattle. El objetivo era el caos. Quería librar la guerra en suelo estadounidense. Quería volar los puentes estadounidenses. Quería quemar los suministros estadounidenses. Quería ganar tiempo. Calculó que si lograba interrumpir la movilización estadounidense durante 2 o 3 semanas, podría darle al Imperio Británico tiempo suficiente para enviar a la Marina Real al otro lado del Atlántico. Era un plan desesperado, un plan nacido del miedo. Buster Brown pasaba los fines de semana cruzando la frontera en coche, vestido de civil. Era un espía en un Ford modelo T. Conducía a Vermont y Nueva York. Paraba en gasolineras y restaurantes. Tomaba notas sobre el estado de las carreteras, dibujaba los puentes, buscaba buenos lugares para instalar nidos de ametralladoras. Anotaba de dónde obtenían agua los estadounidenses. Anotaba por dónde pasaban las líneas telefónicas. Estaba inspeccionando el lugar. Imaginen a este general canadiense sentado en un restaurante del norte de Nueva York, comiendo una hamburguesa, mirando a los lugareños y pensando en cómo volaría la carretera por la que conducían. Esto demuestra cuán profunda era la sospecha. El plan de defensa número 1 era de alto secreto. Solo un puñado de personas en Ottawa sabían de su existencia. Cuando los políticos finalmente se enteraron años después, se horrorizaron. Ordenaron quemar los planos, pero Buster Brown no los quemó, los guardó por si acaso. Hace unos días se publicaron titulares que exigían la guerra contra Gran Bretaña. Dijo que era hora de expulsar al rey de Norteamérica. En Ottawa, los políticos observaban con pavor. Entonces llegó la Gran Depresión. El colapso económico suele conducir a la guerra. A medida que la economía estadounidense se desmoronaba, existía el temor de que Estados Unidos reaccionara, de que buscara una distracción. Se desató una guerra comercial. Estados Unidos aprobó la ley arancelaria Smoot-Hawley, que aumentaba los impuestos a los productos canadienses. Canadá tomó represalias. El comercio se detuvo. La frontera se convirtió en una barrera. Y en medio de esta tensión, un famoso aviador entró en la historia. Charles Lindbergh, el Lucky Lindy, el hombre que cruzó el Atlántico en avión. Era un héroe estadounidense, pero también trabajaba para el ejército estadounidense. En la década de 1930, Lindbergh realizó misiones secretas sobre Canadá. Afirmaba que buscaba nuevas rutas aéreas comerciales. Dijo que solo estaba explorando,
pero documentos desclasificados posteriormente sugieren que estaba recopilando información, estaba fotografiando la costa de la bahía de Hudson, buscaba lugares de aterrizaje para bombarderos estadounidenses, informó a la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, les dijo que las defensas canadienses eran débiles, les dijo que el terreno era difícil pero transitable. El hombre más famoso del mundo estaba explorando la invasión del país vecino. Así que tenemos los planes, tenemos el motivo, tenemos los medios. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no vivimos hoy en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué Ottawa sigue siendo una capital y no un puesto regional? La historia a menudo gira en torno a pequeñas cosas. Un encuentro casual, un cambio de opinión, un enemigo común. Pero antes de llegar a la resolución, tenemos que atravesar la pesadilla. Tenemos que imaginar qué habría sucedido si se hubiera dado la orden. Imaginemos el escenario del Plan de Guerra Rojo. Imaginemos que es junio de 1935. Una disputa comercial entre Londres y Washington se intensifica. Un crucero británico dispara un tiro de advertencia contra un buque mercante estadounidense en el Caribe. El capitán estadounidense, presa del pánico, responde al fuego. Mueren personas. Los titulares claman venganza. El presidente está bajo presión. Se reúne con sus generales. Sacan la carpeta roja de la caja fuerte. Se emite la orden. Código carmesí. Al amanecer de un martes, los residentes de las cataratas del Niágara se despiertan con el sonido de la artillería. Los proyectiles estadounidenses impactan contra las centrales eléctricas canadienses. El cielo se tiñe de humo negro. Miles de soldados cruzan el puente arcoíris. La milicia canadiense intenta mantener la línea, pero son superados en armamento por 10-1. En Vancouver, la flota del Pacífico de Estados Unidos aparece en el horizonte. Los acorazados USS Texas y USS New York abren fuego. Proyectiles de 14 pulgadas caen sobre la ciudad. Los muelles explotan. En las praderas, una columna de tanques cruza la frontera en Emerson. Destruyen las vallas. Se dirigen al norte, hacia Winnipeg, levantando polvo. Los agricultores observan en silencio atónito. Y en el cielo de Toronto llegan los bombarderos. Son biplanos primitivos para los estándares modernos, pero llevan bombas incendiarias. Apuntan a las vías del tren. Apuntan a las fábricas. Los incendios comienzan a arder en el centro de Toronto. Los edificios de madera se incendian rápidamente. El primer ministro canadiense declara el estado de guerra. Pide ayuda por radio a Londres. Buster Brown activa el primer plan de defensa. Las tropas canadienses en Quebec se dirigen al sur. Vuelan los puentes que conducen a Nueva York. Emboscan a un convoy de suministros estadounidenses. Durante unas semanas reina el caos. La frontera es una herida sangrante. Norteamérica se está desgarrando. Miles de civiles mueren. Los refugiados obstruyen las carreteras que conducen al norte, hacia el desierto. La Armada Británica zarpó de Scapa Flow, pero faltan semanas y los submarinos estadounidenses esperan en el Atlántico. Esta es la guerra que casi ocurrió. Esta es la cronología que evitamos por poco. Parece ciencia ficción, pero es un hecho histórico. La única razón por la que nos parece imposible es porque conocemos el final. Sabemos que Hitler se alzó en Alemania, sabemos que Japón se alzó en el Pacífico, sabemos que un peligro mayor obligó a Gran Bretaña y Estados Unidos a dejar de mirarse y empezar a mirar al verdadero enemigo. Pero en 1930, Hitler era solo un político ruidoso en Múnich. La verdadera amenaza era el hermano del otro lado de la frontera. La historia de Plan de Guerra Rojo es una lección sobre la fragilidad de la paz. Nos enseña que las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Y cuando esos intereses chocan, incluso las amistades más antiguas pueden quedar descartadas en un documento con sello de alto secreto. Pero la historia no termina con la redacción del plan. El verdadero horror reside en los detalles de cómo planean gobernar la tierra conquistada. Los estadounidenses no solo querían derrotar a Canadá, querían borrarla. Cuando un ejército invade un país, suele tener un plan para el día siguiente. Planean instalar un nuevo gobierno o establecer un régimen títere.
pero suelen dejar al país en el mapa. War Plan Red era diferente. Los planificadores en Washington no veían a Canadá como un país real, lo veían como un error geográfico, lo veían como una colonia perdida que había rechazado unirse a la Revolución de 1776. Así que su plan para la ocupación no era de administración, era de asimilación. El apéndice secreto del plan abordaba el futuro político del norte. Sugería que, una vez derrotado el ejército canadiense, Estados Unidos no debía firmar un tratado de paz con Ottawa. En cambio, debía disolver el gobierno canadiense por completo. Planeaban tomar las provincias y convertirlas en territorios estadounidenses. Quebec representaría un problema. Los planificadores sabían que la población francófona era distinta. Les preocupaba una insurgencia en los bosques de Quebec, así que discutieron la división de Quebec. Consideraron prohibir el idioma francés y los negocios oficiales para forzar la integración. Era una estrategia de eliminación cultural. Pero el verdadero premio no era la cultura, eran los recursos. En la década de 1930, la guerra se estaba convirtiendo en una batalla industrial. Para construir tanques y acorazados se necesitaba acero. Para fabricar acero lo suficientemente resistente para una armadura, se necesitaba níquel. ¿Y dónde estaba el níquel? El 90% del suministro mundial de níquel se encontraba en un solo lugar: Sudbury, Ontario. El plan de guerra, documentos rojos, rodeaban Sudbury con tinta roja. Era quizá el objetivo más estratégico de todo el continente. Si Alemania o Japón querían construir un ejército moderno, necesitaban níquel canadiense. Si Estados Unidos quería dominar el mundo, necesitaba controlar ese suministro. El plan exigía una fuerza especial que evitara las ciudades y se dirigiera directamente a Sudbury. Sus órdenes eran confiscar las minas intactas. Si los canadienses intentaban sabotear las minas, los estadounidenses estaban autorizados a ejecutar saboteadores. Era una maniobra de gángsters. Era un atraco disfrazado de guerra. Y no solo querían el níquel, querían el trigo. Las praderas de Canadá producían suficiente grano para alimentar al Imperio Británico. El plan estadounidense era desviar esos alimentos al sur. Calcularon que, al apoderarse de la cosecha canadiense, podrían someter a Gran Bretaña por hambre sin siquiera desembarcar un solo soldado en Inglaterra. Usarían a Canadá como arma contra su propia patria. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué tan en serio iban realmente? ¿Se trataba solo de burócratas de bajo nivel escribiendo a máquina? No, llegó hasta la cima. El presidente Franklin Delano Roosevelt es recordado como amigo de Canadá. Le gustaba vacacionar en la isla Campobello en Nuevo Brunswick. Hablaba francés. Parecía un buen vecino. Pero Roosevelt era realista. En 1935, el gobierno de Estados Unidos construyó 3 aeródromos secretos cerca de la frontera con Canadá. Uno estaba en Great Falls, Montana. Otro en Bismarck, Dakota del Norte. Otro en el norte de Maine. El gobierno le dijo al público que eran aeropuertos civiles. Dijeron que eran para aviones de correo. Pero investigaciones posteriores revelaron un detalle extraño. Las pistas de estos aeropuertos eran increíblemente largas, mucho más largas de lo que necesitaba un avión. Estaban pavimentadas con hormigón de alta resistencia. Fueron construidas para bombarderos pesados. El único objetivo dentro del alcance de un bombardero pesado que volaba desde el norte de Maine eran las ciudades del este de Canadá. La inteligencia militar canadiense lo detectó. Buster Brown, el general espía, estaba observando. Envió un informe a Ottawa. Dijo que los estadounidenses estaban construyendo puntos de lanzamiento. Advirtió que el ejército de Estados Unidos se estaba preparando para un ataque. Pero los políticos canadienses estaban paralizados. No podían permitirse el lujo de enfadar a los estadounidenses. Canadá estaba en quiebra durante la Depresión. Necesitaban el comercio estadounidense. Así que guardaron silencio. Sonrieron y se estrecharon la mano mientras se secaba el hormigón en las pistas que conducían a sus hogares. Y luego estaba la conexión con Lindbergh. Ya mencionamos a Charles Lindbergh. Su papel en esta guerra en la sombra es uno de los capítulos más controvertidos de la historia de la aviación. Lindbergh era un aislacionista. Creía que Estados Unidos debía mantenerse al margen de las guerras europeas, pero también creía en el dominio estadounidense del hemisferio occidental.
A principios de la década de 1930, realizó varios vuelos sobre la región de la bahía de Hudson. La prensa lo cubrió como una aventura, el valiente águila solitaria explorando la naturaleza. Pero Lindbergh estaba tomando fotos, estaba cartografiando las ensenadas. El Departamento de Guerra de Estados Unidos temía que la Marina Real Británica intentara desembarcar una fuerza de invasión secreta en la bahía de Hudson y marchar hacia el sur para atacar el medio oeste estadounidense. Hoy suena paranoico, pero en aquel entonces era una seria preocupación. La misión de Lindbergh era encontrar los puntos de desembarco antes que los británicos. Informó que la bahía solo estaba libre de hielo unos pocos meses al año, pero que era una ruta viable para una invasión. Basándose en su información, el ejército de los Estados Unidos actualizó el Plan de Guerra Rojo. Añadieron una contingencia para un frente norte. Planeaban bombardear los puertos de Churchill y Moose para impedir que los británicos se establecieran. Así pues, la celebridad más famosa de la época fue, en efecto, un agente del plan de invasión. Pero la historia está llena de giros inesperados, y el mayor giro inesperado de esta historia es cómo el plan fracasó. No lo destruyó un tratado de paz, no lo destruyó un cambio de opinión, lo destruyó Adolf Hitler. En la década de 1930, el mundo se oscurecía, Alemania se rearmaba, Japón invadía China, la amenaza del fascismo crecía. El presidente Roosevelt volvió a mirar el mapa y se dio cuenta de algo fundamental. Comprendió que si Gran Bretaña caía ante los nazis, Estados Unidos se quedaría solo. La Marina Real Británica, que había sido su rival, desaparecería. El Océano Atlántico quedaría abierto al enemigo alemán. Roosevelt se dio cuenta de que necesitaba a Gran Bretaña y a Canadá. De la noche a la mañana, el cálculo cambió. Canadá dejó de ser un rehén y comenzó a ser un escudo. Los estadounidenses se dieron cuenta de que si Alemania atacaba a Norteamérica, desembarcarían primero en Canadá, atacarían Terranova o Nueva Escocia. Así que de repente, Estados Unidos no quería conquistar Canadá, quería protegerlo. En 1938, Roosevelt viajó a Kingston, Ontario. Se paró en un puente con un primer ministro canadiense e hizo una promesa histórica. Dijo, les aseguro que el pueblo de Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si la dominación del suelo canadiense es vista amenazada por cualquier otro imperio. La multitud vitoreó, pensaron que estaba siendo amistoso, pero si prestan atención a sus palabras, también estaba ejerciendo control. Decía que Canadá estaba ahora bajo el paraguas estadounidense, les gustara o no. El plan de guerra rojo fue archivado. Los códigos de color fueron retirados. La atención se centró en los planes arcoíris, que eran planes para luchar contra Alemania y Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá y Estados Unidos se convirtieron en los aliados más cercanos. Construyeron juntos la carretera de Alaska. Lucharon juntos en Normandía. Integraron sus economías. Parecía que la pesadilla había terminado. Pero los secretos siempre salen a la luz. Durante décadas, el Plan de Guerra Rojo permaneció en una caja polvorienta en los archivos nacionales de Washington. Era clasificado. Nadie lo consultaba. Entonces, en 1974, un reportero canadiense lo descubrió. El plan había sido desclasificado en gran parte por accidente. Los archivistas estaban moviendo archivos antiguos y lo abrieron con un sello. El reportero no podía creer lo que veía. Leyó los planes para los ataques con gas en Halifax. Leyó los planes para apoderarse de las minas de níquel. Leyó los planes para disolver el gobierno. Publicó la historia. La reacción en Canadá fue de conmoción. Los titulares que gritaban «Plan de EUS para invadir Canadá» aparecieron en las portadas. La gente estaba indignada. Se sentían traicionados. Se preguntaban cómo su mejor amigo pudo haber planeado su asesinato. Pero la reacción en Estados Unidos fue diferente. Fueron principalmente risas. La prensa estadounidense lo tomó a broma. Se burlaron. Dijeron, ¿quién querría invadir Canadá? Hace demasiado frío. Esta reacción enfureció aún más a los canadienses. Demostró que los estadounidenses no tomaban a Canadá en serio como nación soberana.
Pero los historiadores militares analizaron el plan y no se rieron. Vieron lo detallado que era. Vieron cuánto dinero se había gastado. Se dieron cuenta de que no era una broma. Fue la política del gobierno de Estados Unidos por 20 años. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Aún existe el plan? Oficialmente, el Plan de Guerra Rojo fue cancelado en 1939. Pero las naciones siempre tienen planes. El trabajo de un general es planificar para lo impensable. Hoy Estados Unidos y Canadá están integrados en NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. La Fuerza Aérea de Estados Unidos controla efectivamente los cielos de Canadá. Existe un documento llamado Plan de Asistencia Civil. Se firmó en 2008. Permite a las tropas estadounidenses entrar a Canadá en caso de emergencia civil, como un desastre natural o un ataque terrorista. Los teóricos de la conspiración ven este documento y ven la sombra de un plan de guerra rojo. Se preguntan, ¿qué define una emergencia? ¿Quién decide cuándo entran las tropas? ¿Quién decide cuándo se van? Si el gobierno canadiense colapsara, o si Canadá se volviera hostil, ¿dudaría el ejército estadounidense en asegurar la frontera? Probablemente no. La lógica de 1930 sigue vigente. Hoy una superpotencia no puede tolerar una amenaza en su frontera. Basta con observar lo que sucede en otras partes del mundo. Observen a Ucrania. Observen a Taiwán. La geografía dicta el destino. Canadá tiene suerte. Comparte continente con una superpotencia que es una democracia y un socio comercial. Pero la suerte no es lo mismo que la seguridad. La historia del Plan de Guerra Rojo es un recordatorio de que la frontera indefensa más larga del mundo solo lo está porque un lado decide dejarla así. Si esa decisión cambia alguna vez, la frontera es solo una línea en el suelo. Analicemos más a fondo el legado del secreto. Explica mucho sobre la mentalidad canadiense. Los canadienses a menudo se definen a sí mismos por no ser estadounidenses. Existe una ansiedad de bajo nivel en la cultura canadiense, el miedo de ser absorbido. Esta ansiedad proviene de la historia, proviene de las invasiones de 1812, proviene de las incursiones fenianas, y subconscientemente proviene de la certeza de que el gigante vecino podría aplastarlos en cualquier momento. Por eso, Canadá lucha con tanta fuerza por el derecho internacional. Por eso, Canadá ama a las Naciones Unidas. Los países pequeños necesitan leyes para protegerlos. Los países grandes no necesitan leyes porque tienen tanques. Cuando Estados Unidos ignoró a la ONU para invadir Irak, aterrorizó a la clase dirigente canadiense. Les recordó que, a la hora de la verdad, Washington hace lo que quiere. ¿Y qué hay del otro bando? ¿Y qué hay de Buster Brown y su escuadrón suicida? James Sutherland Brown, el hombre que planeó invadir Estados Unidos, murió antes de la Segunda Guerra Mundial. Nunca vio su plan en marcha, pero su espíritu sigue vivo de una forma extraña. La idea de que Canadá necesita poder perturbar a Estados Unidos para sobrevivir sigue vigente. Pero hoy, las armas no son columnas de caballería. Hoy las armas son la electricidad y el agua. Canadá suministra una enorme cantidad de la electricidad que alimenta a Nueva York y Nueva Inglaterra. Canadá suministra el petróleo que alimenta al Medio Oeste. Si alguna vez estallara una guerra hoy, Canadá no necesitaría invadir, solo tendrían que cerrar el grifo. Pero por supuesto, Estados Unidos jamás permitiría que eso sucediera. Tomarían las presas y los oleoductos en cuestión de horas. Así que volvemos al principio. El Plan de Guerra Rojo es una historia de fantasmas. Atormenta los archivos. Nos recuerda que el mundo es un lugar peligroso. Nos recuerda que las alianzas son temporales. Nos recuerda las armas químicas destinadas a Halifax. Imaginen a los ciudadanos de esa ciudad portuaria haciendo sus cosas,
sin saber que a unos cientos de kilómetros al sur había almacenes llenos de bombonas de gas con su nombre. Es un pensamiento escalofriante, pero también hay una forma positiva de verlo. El hecho de que el plan de guerra rojo nunca se usara es un triunfo de la diplomacia, es un triunfo del sentido común. Estados Unidos y Canadá lograron superar su rivalidad, lograron construir una relación basada en el comercio en lugar de la conquista. Demuestran que dos naciones pueden compartir un continente sin matarse. Eso es algo inusual en la historia de la humanidad. Normalmente, los vecinos luchan. Francia y Alemania lucharon durante siglos. China y Japón lucharon. Norteamérica es una anomalía, es una zona de paz, pero la paz es trabajo duro, requiere mantenimiento constante. Cuando surgen disputas comerciales por la madera o la leche, o las tensiones por el acero se intensifican cuando los políticos usan retórica nacionalista, las viejas sospechas regresan. Nunca debemos dar por sentada la frontera. Debemos recordar las flechas rojas en el mapa. Debemos recordar los bombarderos en las pistas de Maine. Debemos recordar que lo único que se interpone entre la paz y la guerra es la voluntad de los pueblos de seguir siendo amigos. El expediente está cerrado, el papel amarillea, la tinta se desvanece, pero la geografía no ha cambiado. El níquel sigue en Sudbury, la hierba sigue en las praderas y los puertos siguen en Halifax y Vancouver, y la superpotencia sigue al sur. La historia es un perro dormido. Normalmente es mejor no despertarla, pero debemos saber dónde duerme. Debemos saber que durante un breve y aterrador momento del siglo XX, la orden casi se dio. La orden de borrar la línea, la orden de hacer que el mapa sea de un solo color, azul. Soy John Iny, y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás ser uno de los pocos que lo vieron venir.